Claro. Aquí tienes una expansión de la escena 1 en 1000 palabras en español, basada en el contenido del vídeo. She was burying her child alone in the snow. Está ambientado en una fría mañana de enero de 1886, cuando Evelyn Ale lucha por enterrar a su hijo en la nieve y el hielo. YouTube. Evelyn Ale se encontraba sola, como una figura martirizada en medio de un paisaje invernal implacable, rodeada por una vastedad blanca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La nieve cubría cada superficie, hasta el borde de la tumba que ella misma había comenzado a cavar, como si el propio suelo quisiera retenerla y negarle el paso. El aire cortante penetraba hasta sus huesos, haciendo que cada respiración fuera un ejercicio de resistencia, cada movimiento una batalla contra el frío que parecía infiltrarse más profundamente con cada minuto que pasaba. YouTube. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte cuando ella llegó al pequeño cementerio en el valle. Sus pasos resonaban sobre la nieve compacta, una marcha solitaria hacia un destino que nadie debería enfrentar en soledad. Sus manos, enguantadas, sostenían con firmeza una pala pesada, sus dedos estaban tensos, como si supieran que la tarea que tenía por delante no solo era física, sino una prueba de su fortaleza interior. El cielo, de un gris pálido, no prometía calor ni consuelo, solo otra jornada más de frío implacable. YouTube. Había pasado por momentos terribles antes, pero ninguno tan desolador como este. Por un instante, cuando todavía estaba en casa aquella mañana, creyó que había soñado con la pesadillesca necesidad de lo que estaba a punto de hacer. Había mirado la cuna vacía, había oído el eco de la risa de su hijo como si siguiera allí, y luego, con un sollozo ahogado, había sabido que la realidad y la fantasía ya no estaban separadas para ella. Cuando por fin se puso abrigo, bufanda y guantes y se dirigió al cementerio, sus rodillas temblaban no solo por el frío, sino por la anticipación de enfrentar la pérdida tangible y cruda. YouTube. La nieve crujía bajo sus pies, cada paso un recordatorio de la dureza de la tierra y de la necesidad de romper su superficie helada. Cuando llegó a la parcela que había designado para la tumba de su hijo, se detuvo un momento para respirar profundamente, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Sus ojos estaban húmedos y por un segundo su visión se nubló, pero se obligó a parpadear y a concentrarse en la tarea ante ella. La pala se hundió lentamente en la nieve, chocando con una capa de hielo endurecido debajo, y produjo un sonido seco, casi como si la tierra misma gritara en protesta. YouTube. Cada palada era una lucha. Al principio, el movimiento de cavar era mecánico, casi automático, pero pronto su cuerpo empezó a sentir el esfuerzo. El frío causaba punzadas de dolor en sus manos y brazos, a pesar de los guantes gruesos, y un fuerte cansancio se apoderó de sus músculos como si el propio acto de cavar le drenara la energía. Era una labor que muchos considerarían imposible, especialmente sin ayuda, pero Evelyn no podía detenerse. Cada puñado de tierra y hielo que removía era un paso hacia la despedida que debía ofrecerle a su hijo. YouTube. Mientras cavaba, sus pensamientos vagaban a través de recuerdos de instantes felices, como la cálida risa del niño saltando en el patio trasero, la manera en que sus manitas se aferraban a sus dedos, las noches en que se dormía al compás de una canción que Evelyn le cantaba. Ahora esos recuerdos la golpeaban con tanta fuerza como el viento frío que azotaba su rostro. Podía sentir el peso de cada segundo, como si el pasado y el presente se fusionaran en esa fría mañana en que todo lo que quedaba de su hijo debía ser tratado con ternura y respeto, incluso cuando la tierra se negaba a ceder. YouTube. La nieve seguía cayendo lentamente, silente, como si la naturaleza misma guardara luto con ella. Cada copo que se asentaba sobre su abrigo o sobre la tierra removida parecía añadir un nuevo estrato de silencio y solemnidad a la escena. La quietud era absoluta, solo interrumpida por el sonido rítmico de la pala rompiendo la capa helada y la respiración trabajosa de Evelyn. No había pájaros ni ningún otro signo de vida alrededor, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar ese acto de amor y pérdida. YouTube. En un momento, se obligó a descansar por unos segundos, apoyando la pala contra su pecho y respirando con dificultad. El viento helado le mordía las mejillas, y sus ojos ardían al borde de las lágrimas. Podía sentir que su corazón estaba hecho de un peso insostenible, como si cada latido fuera un recordatorio punzante de lo que había perdido. Pero no podía rendirse. Ladeó la cabeza hacia la tumba casi completa, observando la forma que tomaba en el suelo helado, y un estremecimiento silencioso la recorrió.
Sabía que debía completar el último tramo de la excavación y preparar, aunque fuera en medio de una agonía personal, el lugar donde reposaría para siempre su hijo. YouTube. Sin que ella se diera cuenta, una ligera neblina comenzó a formarse alrededor del valle, haciendo que todo pareciera más distante y difuso. La tumba, la nieve, incluso la propia Evelyn se veían un poco más borrosas, como si el mundo estuviera envolviéndose en un manto de tristeza y reverencia. La pala descendió de nuevo con fuerza renovada, impulsada por una mezcla de dolor y determinación. Estaba casi allí, a solo unos pocos palazos de terminar el trabajo. Cada palada la acercaba más a enfrentar la última parte del adiós. YouTube. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el agujero estaba lo suficientemente profundo y amplio. El cansancio se apoderó de su cuerpo, y se obligó a dejar la pala a un lado. Sus manos estaban entumecidas, y sus rodillas temblaban con el esfuerzo. Se acercó al borde de la tumba y se arrodilló con cuidado, sintiendo la nieve fría perforar sus rodillas. Cerró los ojos y reunió cada fragmento de fuerza que le quedaba en su alma. No hubo gritos ni llantos desgarradores, solo un silencio absoluto que lo envolvía todo, como si el mundo entero se detuviera para honrar ese momento de amor y pérdida. YouTube. Y allí, de rodillas en la nieve, con la tierra helada frente a ella, Evelyn le comprendió que la verdadera dureza del frío no estaba afuera, sino dentro de su corazón. Era un frío que no se podía combatir con abrigos ni guantes, sino solo con la fuerza infinita de un amor que persiste incluso en el silencio helado de una tumba recién cavada. YouTube. Si deseas, también puedo continuar la escena con más detalles emocionales o describir lo que sucede después de este momento. Perfecto. Aquí tienes la expansión de la escena 2 en 1000 palabras en español, siguiendo la historia del vídeo. She was burying her child alone in the snow. Esta escena se centra en el inesperado acto de ayuda de un vecino, el ranchero, que llega para asistir a Evelyn en su desesperada labor de enterrar a su hijo, intensificando la emoción y el dramatismo del momento. El silencio que había acompañado a Evelyn durante la ardua tarea de cavar la tumba se vio repentinamente interrumpido por un crujido diferente, más firme y cercano, que no provenía de la nieve bajo sus pies. Al principio pensó que era su mente jugando con los sonidos del viento, pero pronto distinguió pasos claros, decididos, que se acercaban. La figura de un hombre apareció entre la bruma helada, su silueta sólida contrastando con la blancura difusa del paisaje invernal. Era un ranchero de la zona, conocido por su carácter firme y su reputación de ser alguien que no dudaba en ayudar cuando era necesario. Sin decir palabra, se acercó y la observó por un momento, evaluando la magnitud de la tarea que ella intentaba completar sola. YouTube.com. Evelyn levantó la mirada y por un instante se sintió desconcertada. Su cuerpo agotado y su corazón cargado de dolor la hicieron dudar de que alguien pudiera compartir siquiera la intensidad de su pena. Sin embargo, en los ojos del ranchero, ella pudo percibir algo más que curiosidad. Había compasión, respeto y una comprensión silenciosa de lo que ella estaba enfrentando. Con un gesto firme, él tomó la pala que había dejado descansar y se acercó al borde de la tumba. Por primera vez desde que había comenzado, Evelyn sintió que no estaba completamente sola. YouTube.com. El viento helado continuaba azotando la llanura, pero la presencia del hombre añadió una extraña calidez al ambiente. Sin intercambio de palabras, comenzaron a trabajar juntos. Cada palada removida de la nieve y del hielo ya no era un esfuerzo solitario, sino una labor compartida, como si cada movimiento de la tierra conectara sus almas en un entendimiento tácito. El ranchero no solo ayudaba con fuerza física, sino también con una paciencia silenciosa, permitiendo que Evelyn estableciera el ritmo y controlara los momentos más dolorosos, mientras él asumía los tramos más difíciles de la excavación. YouTube.com. Mientras trabajaban, Evelyn sentía que cada golpe de la pala era menos un castigo y más un acto de liberación. La nieve, que antes parecía una barrera insuperable, se convertía lentamente en un manto bajo el que su hijo descansaría con dignidad. El ranchero, aunque un extraño, parecía entender el significado de cada gesto, cada movimiento, y respetaba la solemnidad del momento. En silencio, cavaban y retiraban la tierra, el sonido metálico de la pala rompiendo la nieve y el hielo mezclándose con el murmullo del viento. Era un ritmo casi ritual, una coreografía de dolor, respeto y solidaridad humana en medio de un invierno implacable. YouTube.com.
Evelyn recordaba los momentos felices con su hijo mientras sus manos se movían con cuidado, dejando la tierra caer suavemente. Cada recuerdo era un eco que se mezclaba con el crujido de la pala, con el frío que calaba hasta los huesos y con la presencia reconfortante del hombre a su lado. La imagen de su hijo jugando en la nieve, de su risa iluminando las habitaciones frías de la casa, aparecía y desaparecía ante sus ojos húmedos, y en medio de ese torbellino de emociones, ella encontraba la fuerza para continuar. El ranchero, al notar su agotamiento, ofrecía palabras escasas pero significativas: «Estamos casi allí. No estás sola». YouTube.com. La tumba, que al principio parecía imposible de cavar, comenzaba a tomar forma bajo el esfuerzo combinado de ambos. El frío seguía siendo intenso, pero la colaboración transformaba la dificultad en una especie de comunión silenciosa. La nieve caía con más fuerza, como si el cielo mismo llorara junto a Evelyn, y al mismo tiempo, parecía bendecir el acto de humanidad y compasión que se desarrollaba en medio de la desolación. Los copos se acumulaban sobre sus hombros y cabellos, pero ninguno de los dos se detenía. Cada palada removida era un paso hacia la conclusión de un deber que trascendía el simple trabajo físico. YouTube.com. A medida que avanzaba la excavación, el silencio entre ellos no se sentía incómodo, sino cargado de significado. No necesitaban palabras para comunicar la gravedad del momento. El ranchero entendía la necesidad de que Evelyn hiciera su duelo a su manera, mientras él aportaba fuerza y estabilidad cuando sus brazos y piernas empezaban a ceder. La cooperación mutua mostraba la complejidad de la emoción humana: dolor, compasión, respeto y solidaridad fusionándose en un acto de pura humanidad. Cada palada se volvía un tributo al niño, un homenaje silencioso que hablaba más alto que cualquier palabra que pudieran pronunciar. YouTube.com. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la tumba estaba completa. El agujero era profundo y amplio, listo para recibir a su hijo. Evelyn se dejó caer de rodillas sobre la nieve, con las manos todavía temblorosas y entumecidas, y cerró los ojos para reunir sus fuerzas. El ranchero se mantuvo a un lado, observando con respeto y guardando silencio, sabiendo que ese momento final era solo de Evelyn y su hijo. La conexión entre ambos, aunque breve, había cambiado algo en ella. Ya no estaba sola, había sentido la presencia de alguien que entendía el peso de su dolor y que estaba dispuesto a compartir la carga. YouTube.com. Evelyn se inclinó suavemente, colocando en el fondo de la tumba las pertenencias más preciadas de su hijo, dejando un recuerdo tangible que acompañara su descanso. Sus lágrimas caían sobre la nieve, mezclándose con el frío, pero ya no eran solo de desesperación. Había un matiz de alivio y gratitud. La tierra removida fue depositada cuidadosamente, y cada capa de nieve cubriendo el lugar se sentía como un abrazo final, un gesto de ternura que no podría haber ocurrido sin la ayuda desinteresada del ranchero. YouTube.com. El viento comenzó a calmarse mientras ambos se levantaban. Evelyn, agotada y aún llorando en silencio, miró al hombre y asintió con la cabeza, un gesto simple pero cargado de agradecimiento. El ranchero no dijo nada. Su presencia había sido suficiente. La tumba de su hijo estaba finalmente completa, cubierta por la nieve y el hielo, pero también por el amor y la compasión de un extraño que decidió compartir un momento de dolor con ella. En ese instante, Evelyn comprendió que incluso en las circunstancias más heladas y solitarias, la humanidad podía ofrecer consuelo, solidaridad y fuerza. YouTube.com. Con la tumba terminada, se retiraron lentamente del lugar. Evelyn sentía un peso menos sobre sus hombros, aunque el dolor seguía siendo inmenso. La experiencia de compartir su sufrimiento con alguien que entendía la profundidad de su pérdida le había dado un respiro, un instante de conexión humana que no reemplazaba el dolor, pero que lo hacía más soportable. La nieve continuaba cayendo, cubriendo la tierra y a ellos, y en medio de ese paisaje desolado, Evelyn le encontró un pequeño refugio para su corazón roto, recordando que la compasión y la bondad podían surgir incluso en los momentos más fríos y oscuros. YouTube.com. Si quieres, puedo crear también los prompts de imagen para ambas escenas para que puedas generar ilustraciones realistas y emotivas basadas en este relato. Esto podría ser perfecto para un proyecto visual o storytelling. ¿Quieres que haga eso ahora?